Hola, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Durante meses, mis 3 hijos creyeron que yo era solo una anciana ingenua, incapaz de darme cuenta de sus intenciones. Ellos estaban planeando vender secretamente mi casa colonial histórica y enviarme a un asilo, pensando que nunca lo descubriría. Hoy estoy aquí con el corazón abierto para contarte cómo descubrí esta terrible traición familiar y cómo una simple conversación telefónica lo cambió todo. Decidí compartir mi historia porque sé que muchas otras abuelas pueden estar pasando por situaciones parecidas, y si mi experiencia puede ayudarlas a abrir los ojos, entonces vale la pena. Si mi historia te conmueve, deja tu comentario, dale like y suscríbete. ¿No sabes lo importante que es saber que no estoy sola en esta lucha? Me llamo Carmen Esperanza Rodríguez Morales, tengo 68 años, y vivo en una hermosa casa colonial en el corazón de Guadalajara, Jalisco. Después de todo lo que he vivido estos últimos meses, siento la necesidad de contarles mi historia, porque tal vez ustedes también tengan hijos que los amen tanto que lleguen a traicionarlos por su propio bien. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de que todo en lo que creían se derrumba en un solo instante? Yo la viví el día de mi cumpleaños número 68, cuando descubrí que mis 3 hijos adultos, esos mismos niños que crié con tortillas hechas a mano y noches de desvelo, planeaban vender mi casa sin mi consentimiento. Esta casa donde ahora les hablo no es cualquier casa. Es una joya colonial de 1800 que perteneció a mi bisabuela, con sus muros de adobe que han resistido terremotos y revoluciones, con su patio central donde florecen las bugambilias moradas que planté cuando me casé hace 45 años. Cada baldosa de Talavera cuenta una historia, cada viga de mezquite guarda secretos de generaciones de mujeres fuertes que, como yo, defendieron este hogar. Nací en una familia tradicional tapatía, donde las mujeres aprendíamos desde niñas que el sacrificio por los hijos era nuestro destino sagrado. Mi madre me enseñó a hacer mole poblano desde los 12 años, a bordar servilletas para el ajuar matrimonial y a anteponer siempre las necesidades de la familia a las propias. Seguí ese camino sin cuestionar, criando a mis 3 hijos con amor incondicional, trabajando día y noche en mi pequeño negocio de comida para costear sus estudios universitarios. Tengo 3 características que me definen: una intuición que heredé de mi abuela, quien siempre supo cuando algo andaba mal solo por el olor del aire, una generosidad que me llevó a dar todo por mis hijos, quizás demasiado, y una determinación férrea que despierta cuando me siento traicionada. Esta última cualidad dormía profundamente hasta ese maldito día de cumpleaños. Durante décadas, mi conflicto interno más grande era saber si estaba siendo demasiado permisiva con mis hijos. ¿Les estaba dando tanto amor que los estaba convirtiendo en personas egoístas? ¿Mi generosidad ciega los estaba volviendo incapaces de valorar lo que tenían? Estas preguntas me atormentaban en las noches, pero siempre las silenciaba pensando que el amor de madre nunca podía ser excesivo. Mi hijo mayor, Roberto, de 45 años, vive en San Diego desde hace 15 años. Es empresario, siempre elegante, siempre hablando de inversiones y oportunidades de negocio. Mi segunda hija, Patricia, de 42 años, es arquitecta en la Ciudad de México, brillante y ambiciosa, pero a veces fría como el mármol que tanto usa en sus diseños. Mi hijo menor, Alejandro, de 38 años, es profesor universitario en Tijuana, el más sensible de los 3, pero también el más influenciable. Los 3 regresaron a casa para celebrar mi cumpleaños. Yo estaba tan feliz de tenerlos juntos después de meses sin vernos. Había preparado su pozole rojo favorito, había horneado el pastel de 3 leches que tanto les gustaba cuando eran niños, había decorado la casa con papel picado de colores brillantes. Todo estaba perfecto para una celebración familiar. Pero el destino tenía otros planes para mí. A veces me pregunto si no fue la Virgen de Zapopan quien quiso que descubriera la verdad precisamente ese día, como si fuera un regalo de cumpleaños amargo pero necesario. Porque fue en mi cumpleaños cuando mi mundo cambió para siempre, cuando dejé de ser la abuela ingenua que creía ciegamente en la bondad de sus hijos para convertirme en una mujer que tendría que luchar por su hogar y su dignidad. Lo que descubrí ese día no solo cambió mi percepción de mis hijos, sino que despertó en mí una fuerza que no sabía que poseía. Una fuerza que me llevaría a enfrentar la traición más dolorosa de mi vida, pero también a redescubrirme como mujer, como luchadora, como guardiana de un legado que vale más que cualquier cantidad de dinero. Esta es mi verdad, y se las voy a contar completa, sin omitir ningún detalle doloroso, porque creo que otras madres y abuelas necesitan escuchar que nunca es demasiado tarde para defenderse, incluso cuando quienes te traicionan son los que más amas en este mundo. Era viernes 13 de octubre, aunque no soy supersticiosa, ahora pienso que debí haber prestado atención a las señales. Me levanté temprano,
como siempre, para ir a misa de 6 en la parroquia de San Francisco. El padre Miguel había bendecido especialmente el agua bendita para mi cumpleaños, y yo regresé a casa sintiendo esa paz que solo da la oración matutina. Mis hijos estaban desayunando en la cocina cuando llegué. Roberto revisaba su teléfono con esa expresión seria que pone cuando habla de negocios, Patricia hojeaba una revista de arquitectura mientras tomaba café americano, y Alejandro corregía exámenes de sus estudiantes. Todo parecía normal, familiar, como esas mañanas perfectas que una madre atesora en el corazón. «Mamá, tienes cita con el doctor Hernández a las 10, ¿verdad?», me preguntó Patricia sin levantar la vista de su revista. Era cierto, mi cita médica de rutina, esos chequeos que me pedían hacer cada 6 meses desde que cumplí los 65. «No se preocupen por mí, vuelvo para el almuerzo y terminamos de preparar la fiesta», les dije mientras tomaba mi bolsa y las llaves del auto. El doctor Hernández me revisó como siempre, me dijo que estaba en excelente estado de salud para mi edad, me recomendó seguir caminando por las mañanas y comer menos sal. La consulta terminó más rápido de lo esperado, alrededor de las 11:30. Decidí pasar por la panadería de doña Leticia para comprar conchas dulces, esas que a Roberto le gustaban tanto cuando era niño. Cuando regresé a casa, estacioné el auto y noté que las voces de mis hijos llegaban desde el estudio de su padre, ese espacio sagrado donde él manejaba los papeles importantes de la familia. La puerta estaba entreabierta, y algo en el tono de sus voces me hizo detenerme. No era mi intención espiar, pero cuando escuché mi nombre mencionado junto con palabras como venta y valuación, mi corazón comenzó a latir más fuerte. La casa está valuada en 4 millones de pesos, mamá no tiene idea del valor real, decía Roberto con esa voz segura que usaba para cerrar negocios. Con la expansión urbana hacia esta zona, podríamos conseguir hasta 5 millones de algún inversionista americano. Patricia respondió con frialdad, ya contacté a 3 inmobiliarias diferentes. Todas coinciden en que es una propiedad histórica muy codiciada. El problema es convencer a mamá de que es lo mejor para ella. No tenemos que convencerla, intervino Alejandro con una voz que apenas reconocí como la de mi hijo menor. Con la documentación que conseguí a través del notario, podemos demostrar que está empezando a mostrar signos de fragilidad mental. Es por su propio bien. Mis piernas comenzaron a temblar. Me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo como el mundo giraba a mi alrededor. ¿Fragilidad mental? ¿Venta sin mi consentimiento? ¿Estas eran las conversaciones que tenían mientras yo preparaba pozole para celebrar mi cumpleaños? Además, continuó Roberto, ya encontré la residencia perfecta en Ensenada. Es un lugar muy elegante, con todos los servicios médicos que va a necesitar en los próximos años. ¿Con parte del dinero de la venta podemos pagar 5 años por adelantado una residencia? ¿Me querían enviar a un asilo de ancianos? Sentí como la sangre se me subía a la cabeza, como cuando era joven y me enojaba mucho. Pero esta vez el enojo venía mezclado con una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Patricia habló nuevamente, lo importante es hacerlo gradualmente. Primero la convencemos de que la casa es demasiado grande para ella sola, luego le mostramos las ventajas de vivir en comunidad con personas de su edad, y finalmente presentamos la venta como la solución lógica a todos sus problemas. ¿Y si se resiste?, preguntó Alejandro. No se va a resistir, respondió Roberto con una seguridad que me heló la sangre. Mamá siempre ha hecho lo que creemos que es mejor para la familia. Es una mujer tradicional, acostumbrada a que los hombres tomen las decisiones importantes. En ese momento, el piso de duela crujió bajo mis pies. Las voces se callaron inmediatamente. Rápidamente, caminé hacia la cocina como si acabara de llegar, haciendo ruido con las llaves y las bolsas de la panadería. Ya llegué y grité con una voz que traté de mantener normal, aunque sentía que se me quebraba. Traje conchas dulces para todos. Mis hijos salieron del estudio con sonrisas que ahora me parecían falsas, con esos abrazos que ahora sentía calculados. Roberto me besó la mejilla y me dijo, «¿Cómo te fue con el doctor, mamá?» «Esperamos que todo esté bien». Patricia me ayudó a guardar el pan mientras me preguntaba si necesitaba ayuda para preparar el almuerzo. Alejandro me abrazó por la espalda como cuando era niño y me dijo, «Te ves muy bien, mamá. Cada día más joven». Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de casa esa mañana. En el espacio de 5 minutos, había descubierto que mis hijos veían mi hogar como una inversión, mi independencia como un problema a resolver, y mi futuro como una decisión que les correspondía a ellos tomar. Esa tarde,
Mientras cortábamos el pastel de 3 leches y todos cantaban las mañanitas, yo sonreía y agradecía sus buenos deseos, pero por dentro ya estaba planeando mi estrategia. Porque si algo había aprendido en 68 años de vida, era que nadie, ni siquiera los hijos que amas más que a tu propia vida, tiene derecho a decidir tu destino sin tu consentimiento. Los días que siguieron a mi cumpleaños fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo continuaba igual, desayunábamos juntos, conversábamos sobre sus trabajos, planeábamos actividades familiares antes de que regresaran a sus respectivas ciudades. Pero por dentro, yo me había convertido en una espía en mi propia casa, observando cada gesto, analizando cada palabra, buscando pistas de hasta dónde llegaba su traición. ¿Cómo había sido tan ingenua? Durante décadas, había interpretado su preocupación por mi bienestar como amor puro, cuando en realidad podía ser algo mucho más calculado. Cada sugerencia sobre simplificar mi vida, cada comentario sobre lo difícil que debía ser mantener una casa tan grande, cada propuesta de acompañarme a citas médicas que podía manejar perfectamente sola, ahora cobraba un significado completamente diferente. Me levanté más temprano de lo usual y comencé a revisar mis documentos. En el escritorio de roble que había pertenecido a mi esposo, encontré papers que no recordaba haber firmado, autorizaciones para que Patricia consultara mi historial médico, permisos para que Roberto revisara mis estados de cuenta bancarios, documentos donde aparentemente había dado mi consentimiento para que Alejandro hablara con mi notario sobre asuntos familiares importantes. ¿Cuándo había firmado todo esto? Traté de recordar, pero la verdad es que durante años había firmado muchos papeles sin leerlos completamente, confiando ciegamente en que mis hijos solo buscaban protegerme. Ahora entendía que mi confianza había sido mi mayor error. Decidí llamar a mi prima Rosa, quien vive en Houston. Habíamos perdido contacto después de la muerte de mi esposo, pero necesitaba hablar con alguien de la familia que estuviera fuera de esta situación. La conversación fue reveladora. «Ay, Carmen», me dijo Rosa con esa franqueza tejana que siempre había admirado, «aquí en Estados Unidos vemos esto todo el tiempo. Los hijos que creen que saben lo que es mejor para sus padres, especialmente cuando hay dinero de por medio. ¿Tú qué quieres hacer con tu casa?». Era una pregunta tan simple, pero nadie me la había hecho en años. Todos asumían que yo querría lo que fuera más conveniente, o seguro, o práctico. Nadie me había preguntado qué deseaba yo. «Quiero quedarme aquí», le respondí sin dudar. «Esta casa es mi historia, Rosa. Aquí nació mi madre, aquí nacieron mis hijos, aquí conocí el amor, aquí lloré mis pérdidas. No es solo una propiedad, es mi alma convertida en piedra y calorías». «Entonces tienes que luchar por ella», me dijo Rosa. «Y nosotros, la familia de Texas, te vamos a apoyar. Tienes más opciones de las que crees, prima». Esa noche, después de que mis hijos se acostaron, me senté en el patio central de mi casa y miré las estrellas que brillaban sobre Guadalajara. El aroma de los jazmines que había plantado hace 30 años llenaba el aire, y pude escuchar el sonido lejano de los mariachis que ensayaban en la plaza cercana. Todo esto era parte de mí, y yo era parte de todo esto. Comencé a planear. Primero necesitaba entender exactamente qué derechos tenía y qué documentos legales existían. Segundo, tenía que descubrir hasta dónde llegaba realmente el plan de mis hijos. Tercero, necesitaba aliados, personas que me ayudaran a proteger lo que era mío por derecho. Al día siguiente, mientras mis hijos desayunaban, anuncié casualmente: «He decidido tomar clases de computación en la biblioteca municipal. Siempre quise aprender a usar Internet como ustedes». La reacción fue interesante. Roberto frunció el ceño: «¿Para qué necesitas eso, mamá? Nosotros podemos ayudarte con cualquier cosa que necesites buscar». Patricia añadió: «Es muy complicado para alguien de tu edad, mamá. Mejor concéntrate en actividades más apropiadas, como el club de tejido». Pero Alejandro, quizás sintiéndose culpable por lo que había escuchado, me apoyó: «Me parece excelente idea, mamá. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas». Esa tarde, mientras caminaba hacia la biblioteca, me sentí como una estudiante nerviosa el primer día de clases. La bibliotecaria, una joven llamada Sofía de apenas 25 años, me recibió con una sonrisa genuina y me dijo algo que cambió mi perspectiva: «Señora Carmen, usted va a ver que la tecnología no es complicada cuando la usas para algo que realmente te importa». Durante las siguientes semanas, aprendí no solo a usar computadoras, sino también a buscar información legal, a entender valores de propiedades, a investigar derechos de adultos mayores.
descubrí que había un mundo entero de recursos y conocimientos al que nunca había tenido acceso, simplemente porque mis hijos habían asumido que no lo necesitaba o no lo entendería. También comencé a observar a mis hijos con nuevos ojos. Roberto pasaba mucho tiempo haciendo llamadas privadas desde el jardín. Patricia medía espacios de la casa cuando creía que no la veía. Alejandro había comenzado a preguntarme sobre mi rutina diaria, mis actividades sociales, mis hábitos, como si estuviera evaluando mi capacidad mental. Una tarde, mientras fingía tomar una siesta, escuché otra conversación por teléfono. Patricia hablaba con alguien sobre acelerar el proceso, porque, cada día que pasa, mamá puede cambiar de opinión o complicar las cosas. Esa noche, lloré por primera vez desde el día de mi cumpleaños. No lloré de tristeza, sino de rabia. Rabia por haber sido tan ingenua, por haber confiado tanto en personas que estaban dispuestas a traicionarme, por haber gastado décadas de mi vida priorizando su felicidad sobre mi propia dignidad. Pero también sentí algo que no había sentido en años, determinación pura. Iba a luchar por mi casa, por mi independencia, por mi derecho a decidir mi propio futuro. Y si eso significaba enfrentarme a mis propios hijos, entonces que así fuera. Era domingo por la mañana y había decidido ir sola a misa. Necesitaba tiempo para pensar sin la constante supervisión de mis hijos. En la parroquia de San Francisco, mientras esperaba que comenzara la ceremonia, me senté junto a una mujer elegante de aproximadamente 50 años que nunca había visto antes. Buenos días, me saludó con una sonrisa cálida. Soy Leticia Varga, abogada especialista en derecho familiar. Vengo visitando a mi tía que vive cerca de aquí. ¿Era casualidad o providencia? No lo sé, pero después de la misa terminamos conversando en el atrio de la iglesia. Cuando le conté mi situación, sin dar demasiados detalles, su expresión se volvió seria. Señora Carmen, me dijo con voz profesional pero amable, lo que me describe suena a manipulación familiar con fines económicos. En México tenemos leyes muy claras que protegen a las personas mayores de este tipo de abusos, incluso cuando vienen de familiares cercanos. Me explicó que necesitaba revisar todos los documentos que había firmado, que tenía derecho a revocar autorizaciones que hubiera dado sin entender completamente sus implicaciones, y que ninguna venta de propiedad podía realizarse sin mi consentimiento explícito y bien documentado. ¿Le gustaría que revisáramos su situación legal sin ningún compromiso?, me preguntó entregándome su tarjeta profesional. Tengo experiencia ayudando a personas en situaciones similares. Por primera vez en semanas, sentí esperanza real. Acordamos reunirnos el miércoles siguiente en su oficina del centro de Guadalajara. Esa semana, mis hijos anunciaron que extenderían su visita unos días más, para asegurar que mamá esté bien establecida en su nueva rutina. El comentario me confirmó que estaban acelerando sus planes. Roberto comenzó a traer visitantes interesados en la arquitectura colonial de la casa. Patricia empezó a tomar fotografías para un proyecto de conservación histórica que supuestamente estaba preparando. Alejandro me acompañaba a todos lados, incluso a las clases de computación, con la excusa de asegurar que mamá no se perdiera. El miércoles, les dije que iba a hacer compras al mercado de San Juan de Dios y que después visitaría a una antigua amiga. En realidad, tomé un taxi al centro para encontrarme con Leticia. Su oficina era pequeña pero acogedora, llena de libros legales y plantas verdes. Cuando revisó mis documentos, su expresión se volvió cada vez más preocupada. Carmen, me dijo usando mi nombre de pila por primera vez, estos documentos que firmó prácticamente les dan poder legal a sus hijos para tomar decisiones sobre su patrimonio. Sin embargo, la buena noticia es que usted los firmó sin representación legal independiente, lo cual los vuelve cuestionables ante un juez. Me explicó que tenía opciones. Podía revocar formalmente todas las autorizaciones, podía establecer límites legales claros sobre qué decisiones podían tomar en su nombre, o podía transferir temporalmente sus propiedades a un fideicomiso que ella misma controlara. Pero necesita decidir rápido, me advirtió. Si ellos ya contactaron notarios e inmobiliarias, pueden estar muy cerca de iniciar procesos legales que serán más difíciles de detener una vez comenzados. Regresé a casa con la mente más clara que había tenido en semanas. Tenía un plan legal, tenía una aliada profesional, y tenía información que me daba poder real para actuar. Esa noche, durante la cena, Roberto mencionó casualmente, «Mamá, mañana viene el notario a la casa para actualizar algunos documentos. Es pura rutina, para modernizar todo y hacerlo más eficiente». «¿Qué tipo de documentos?», pregunté con la voz más inocente que pude fingir.
Nada importante, intervino Patricia rápidamente. Solo actualizaciones menores en el testamento y algunas autorizaciones que necesitamos para poder ayudarte mejor. Perfecto, respondí sonriendo. Mañana en la mañana tengo clase de computación, pero estaré de regreso a mediodía. En realidad, mañana sería el día decisivo. Había acordado con Leticia que ella estaría presente cuando llegara el notario, para asegurar que cualquier documento que me pidieran firmar fuera revisado por representación legal independiente. Esa noche, mientras mis hijos hacían sus llamadas y revisaban sus documentos, yo me quedé despierta planeando cada detalle de lo que sería, sin que ellos lo supieran, el comienzo de mi contraataque. Me levanté antes del amanecer y fui al jardín donde tengo mis rosas más hermosas. Corté un ramo grande de rosas rojas, las favoritas de mi madre, y las puse en el altar familiar donde tengo las fotografías de mis antepasados. Les pedí fuerzas a todas las mujeres de mi familia que habían luchado antes que yo, que me guiaran para defender nuestro hogar con sabiduría y valentía. Cuando mis hijos se levantaron, me encontraron preparando un desayuno especial, chilaquiles rojos con pollo deshebrado, frijoles refritos, café de olla con canela, y pan dulce de la panadería. Todo estaba perfecto, como si fuera una celebración. ¿Qué ocasión especial celebramos, mamá?, preguntó Alejandro sorprendido por el banquete matutino. El día en que su madre aprendió a defenderse, pensé, pero lo que dije fue, solo quería consentirlos antes de que regresen a sus ciudades. Una madre nunca tiene suficientes oportunidades de cocinar para sus hijos. Ellos interpretaron mi felicidad como señal de que su plan marchaba perfectamente. No sabían que por primera vez en meses, yo tenía el control real de la situación. El notario llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que me saludó con esa cortesía formal que usan los profesionales cuando manejan asuntos importantes. Mis hijos lo recibieron como si fuera un invitado esperado, lo cual confirmó que esta reunión había sido planeada con mucha anticipación. Señora Rodríguez, me dijo el notario después de los saludos iniciales, sus hijos me han explicado que desea hacer algunas actualizaciones importantes en sus documentos patrimoniales. Es muy prudente de su parte mantenerse al día con estos asuntos. Roberto se adelantó con una carpeta llena de documentos. Mamá, son solo formalizaciones de las conversaciones que hemos tenido. Nada va a cambiar realmente, solo estamos asegurándonos de que todo esté en orden legal. En ese momento, sonó el timbre de la casa. Patricia fue a abrir y regresó con expresión confundida. Mamá, hay una licenciada que dice que la está esperando. Leticia entró a la sala con su porte profesional, vestida impecablemente, portando su maletín legal. La expresión de mis hijos cambió instantáneamente de confianza a preocupación. Buenas tardes, dijo Leticia dirigiéndose al notario. Soy Leticia Varga, representante legal de la señora Carmen Rodríguez. Entiendo que van a revisar documentos patrimoniales importantes, y mi cliente ha solicitado que esté presente para asegurar que sus derechos estén completamente protegidos. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Roberto fue el primero en reaccionar. Mamá, ¿cuándo contrataste una abogada? No entiendo por qué necesitas representación legal para asuntos familiares tan simples. Porque, respondí con una voz más firme de la que había usado en años, he aprendido que los asuntos familiares pueden ser más complicados de lo que parecen. Leticia revisó cada documento antes de que me lo presentaran. El testamento que querían que firmara prácticamente les daba control completo sobre mis bienes en caso de que fuera declarada incapaz de manejar mis asuntos por cualquier médico que ellos designaran. Las autorizaciones bancarias les permitían mover mi dinero sin mi conocimiento. El poder notarial era tan amplio que podrían vender mi casa sin mi presencia física. Estos documentos, explicó Leticia en voz alta para que todos escucharan, otorgan poderes extraordinariamente amplios que van mucho más allá de las necesidades normales de planificación patrimonial. Mi cliente necesita tiempo para considerarlos cuidadosamente. Patricia intervino con tono molesto. Licenciada, con todo respeto, estos son asuntos familiares privados. Nosotros conocemos las necesidades de nuestra madre mejor que cualquier extraña. Con todo respeto, respondió Leticia manteniendo la calma, su madre tiene derecho a representación legal independiente en cualquier decisión que afecte su patrimonio, especialmente cuando los beneficiarios principales de esas decisiones son ustedes mismos. Alejandro trató de suavizar la tensión. Mamá, no entendemos por qué no confías en nosotros. Todo lo que hemos propuesto es para tu bienestar y tranquilidad.
¿Mi bienestar?, pregunté, y por primera vez en semanas dejé que la rabia se notara en mi voz. ¿Desde cuándo incluye mi bienestar vender mi casa sin mi consentimiento y enviarme a una residencia en Ensenada? Los tres se quedaron petrificados. El notario carraspeó incómodamente. Leticia mantuvo su expresión profesional, pero pude ver un destello de satisfacción en sus ojos. Roberto fue el primero en recuperarse. ¿Cómo supiste sobre? Mamá, estás malinterpretando todo. Solo estábamos explorando opciones para tu futuro, no tomando decisiones. Explorando opciones, repetí lentamente. ¿Cómo obtener valuaciones de mi casa sin mi conocimiento? ¿Cómo consultar inmobiliarias sobre propiedades históricas? ¿Cómo investigar residencias para adultos mayores? Patricia se puso pálida. Mamá, todo eso es planificación preventiva normal. ¿Cualquier familia responsable? Cualquier familia responsable, la interrumpí, habla abiertamente con la persona cuya vida están planeando, no a sus espaldas. Leticia intervino. Señora Rodríguez, dados estos nuevos elementos, recomiendo que suspendan esta reunión. Claramente hay comunicación familiar que necesita resolverse antes de proceder con cualquier documento legal. El notario, claramente incómodo con la situación, comenzó a guardar sus documentos. Señora Rodríguez, cuando esté lista para proceder, y con todos los miembros de la familia en acuerdo, podemos reprogramar esta reunión. Después de que se fueron el notario y Leticia, mis hijos y yo nos quedamos en la sala, enfrentándonos por primera vez en décadas como adultos en igualdad de circunstancias, no como madre e hijos donde uno tiene autoridad absoluta sobre los otros. Roberto rompió el silencio. Mamá, siento que hayas malinterpretado nuestras intenciones. Todo lo que hemos hecho es porque te amamos y queremos protegerte. Si me aman, respondí mirando a cada uno directamente a los ojos, entonces respeten mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Si quieren protegerme, protejan mi autonomía, no traten de quitármela. Esa noche, por primera vez en décadas, mis hijos y yo nos fuimos a dormir sin besarnos las mejillas ni desearnos buenas noches. El ambiente en la casa había cambiado para siempre. Pero yo me acosté sintiendo algo que no había sentido en meses, poder real sobre mi propio destino. Los días que siguieron a la confrontación fueron extraños y tensos. Mis hijos decidieron extender su estadía indefinidamente, aparentemente para reparar los malentendidos familiares, pero yo sabía que en realidad estaban reagrupándose para intentar una nueva estrategia. Se turnaban para acompañarme a todos lados, siempre con una sonrisa forzada y comentarios sobre lo importante que era mantener unida a la familia. Pero algo había cambiado permanentemente en mí. Por primera vez en décadas, había experimentado lo que se sentía defender mis propios intereses, y esa sensación era embriagante. Decidí llamar a Rosa en Houston para contarle lo que había pasado. Su reacción fue inmediata. Carmen. Estoy tan orgullosa de ti. Aquí tenemos un dicho, el que no se defiende, se queda sin casa. Y tú acabas de demostrar que sabes defenderte. Rosa, le dije, necesito entender mejor mi situación. ¿Realmente tengo más familia en Estados Unidos? Durante tantos años me enfoqué tanto en mis hijos que perdí contacto con todos ustedes. ¿Estás bromeando? Prima, tienes una red familiar enorme aquí. Tu tío Joaquín tiene un despacho de abogados en San Antonio, tu prima Elena es contadora en Dallas, y todos hemos estado esperando años a que nos buscaras. Pensábamos que ya no querías saber de nosotros. Esta revelación me dejó sin palabras. Durante décadas, había creído que mi familia nuclear era todo lo que tenía, cuando en realidad había una red extensa de parientes que nunca habían dejado de considerarme parte de la familia. Rosa continuó, y Carmen, hay algo más que necesitas saber. Tu tía Esperanza, la que nunca se casó, murió hace 5 años y te dejó propiedades en Texas. Hemos estado tratando de contactarte, pero tus hijos siempre decían que estabas muy ocupada o muy frágil para manejar asuntos legales complicados. ¿Mis hijos habían estado interceptando comunicaciones de mi familia en Estados Unidos? ¿Había propiedades que me pertenecían y de las cuales no tenía conocimiento? La magnitud de la manipulación comenzaba a revelarse, y era mucho mayor de lo que había imaginado. Esa tarde, cuando Alejandro me acompañó a las clases de computación, aproveché para enviar emails a los familiares en Texas. Sus respuestas fueron abrumadoras: primos, tías, sobrinos que habían estado preguntando por mí durante años, que tenían fotografías mías en sus casas, que celebraban mi cumpleaños aunque yo no lo supiera. Sofía,
la bibliotecaria que me había estado enseñando computación, notó mi emoción. Señora Carmen, se ve muy feliz hoy. ¿Encontró algo interesante en Internet? Encontré a mi familia, le respondí. Una familia que creía perdida para siempre. También decidí reconectar con amistades locales que había descuidado. Llamé a Esperanza Gutiérrez, mi compañera de la preparatoria con quien había perdido contacto después de casarme. Su voz al teléfono sonaba exactamente igual que 50 años atrás. Carmen Esperanza. No puedo creer que finalmente me llamarás. Todas las veces que he pasado por tu casa he querido tocar, pero tus hijos siempre me decían que estabas descansando o que no era buen momento. Otra revelación impactante. ¿Cuántas amistades habían tratado de mantener contacto conmigo mientras mis hijos las alejaban con excusas? Esperanza me invitó a acompañarla a una reunión del club de lectoras que se reunía semanalmente en la Casa de la Cultura. Son mujeres de nuestra edad que han vivido de todo, Carmen. Vas a encontrar historias similares a la tuya, te lo aseguro. El jueves por la tarde, les dije a mis hijos que iba a visitar a Esperanza. Roberto inmediatamente se ofreció a acompañarme. Mamá, no conocemos a esa señora. ¿Estás segura de que es buena compañía para ti? Roberto, le respondí con firmeza, tengo 68 años y he elegido mis amistades durante décadas. Creo que puedo manejar una tarde con una amiga de la preparatoria. La reunión del club de lectoras fue reveladora de formas que no esperaba. Las 8 mujeres presentes, todas entre 60 y 75 años, compartieron historias de hijos adultos que trataban de controlar sus vidas, por su propio bien. Algunas habían perdido casas, otras habían sido convencidas de entregar sus ahorros, varias habían sido aisladas de amistades y familia extendida. El problema, explicó María, una viuda de 72 años, es que criamos a nuestros hijos para que fueran independientes y exitosos, pero nunca les enseñamos que nosotras también teníamos derecho a seguir siendo independientes después de criarlos. Esperanza agregó, y en México, con nuestra cultura de respeto a la familia, es muy fácil confundir manipulación con preocupación legítima. Todas estuvieron de acuerdo en que necesitaba documentar todo lo que había descubierto, establecer límites claros con mis hijos, y reconstruir la red social que había perdido durante años de aislamiento gradual. Cuando regresé a casa esa noche, mis hijos me recibieron con obvio alivio. Patricia me preguntó inmediatamente, ¿cómo estuvo tu reunión, mamá? ¿De qué hablaron? De libros, respondí simplemente. Y de la importancia de mantener la mente activa e independiente a nuestra edad. Esa noche, por primera vez en años, me acosté sintiendo que tenía un mundo fuera de mi casa, un mundo de personas que me valoraban por quien era, no por lo que podían obtener de mí. Y por primera vez en meses, soñé con un futuro que yo misma estaba diseñando. El viernes por la mañana, mientras mis hijos desayunaban, anuncié casualmente que iba a pasar el día organizando el estudio de su padre. Hace 2 años que murió y todavía no he revisado completamente todos sus documentos. Es tiempo de poner todo en orden. La reacción fue inmediata. Roberto casi se atragantó con su café. Mamá, eso puede ser muy emotivo para ti. ¿No sería mejor que lo hiciéramos juntos? O mejor aún, añadió Patricia, podríamos contratar a alguien profesional para que haga la clasificación. No tienes que pasar por ese dolor sola. Alejandro fue más directo. Mamá, papá tenía muchos documentos complicados de negocios. Podrías confundirte o malinterpretar cosas importantes. Pero yo ya había tomado mi decisión, es algo que necesito hacer sola. Son mis recuerdos, mi historia con su padre. Ustedes pueden ayudarme después, pero la primera revisión la haré yo. Lo que no les dije era que Leticia me había sugerido buscar documentos específicos que podrían demostrar que mis hijos habían estado planeando esto mucho antes de mi cumpleaños. En el estudio de mi esposo, comencé a revisar sistemáticamente cada cajón, cada archivo, cada carpeta. En un cajón que había estado cerrado con llave, encontré documentos que me hicieron entender la verdadera magnitud de lo que estaba enfrentando. Había cartas de inmobiliarias fechadas 6 meses antes de mi cumpleaños, pidiendo más información sobre la propiedad colonial histórica, que estaba próxima a salir al mercado. Había correspondencia con residencias para adultos mayores en Ensenada, con preguntas específicas sobre disponibilidad y costos para mediados de este año. Pero lo más impactante fue encontrar copias de reportes médicos alterados. Los resultados de mis exámenes de rutina habían sido modificados para incluir comentarios sobre deterioro cognitivo leve y necesidad de supervisión familiar aumentada,
comentarios que nunca había visto en los originales que tenía en mi poder. ¿Cómo habían conseguido modificar documentos médicos oficiales? ¿Tenían cómplices en el consultorio del doctor Hernández? ¿O habían falsificado los documentos completamente? También encontré algo que me rompió el corazón, borradores de cartas que aparentemente yo había escrito, expresando mi deseo de simplificar mi vida y mi preocupación por ser una carga para mis hijos. La letra era muy similar a la mía, pero yo jamás había escrito esas palabras. Con manos temblorosas, llamé a Leticia desde el teléfono del estudio. Encontré evidencias, muchas evidencias. Necesito que vengas a verlas lo antes posible. ¿Están tus hijos en casa?, me preguntó. Sí, pero están viendo televisión en la sala. Pueden venir por el jardín trasero sin que se den cuenta. Media hora después, Leticia estaba revisando todos los documentos que había encontrado. Su expresión se volvía más seria con cada papel que examinaba. Carmen, me dijo finalmente, esto va más allá de manipulación familiar normal. Tenemos evidencia de falsificación de documentos, posible fraude médico y conspiración para cometer fraude patrimonial. Necesitas reportar esto a las autoridades. ¿Autoridades? La palabra me aterrorizó. Pero son mis hijos, Leticia. No quiero que vayan a la cárcel. Carmen, entiendo tus sentimientos maternales, pero ellos no han mostrado la misma consideración por ti. Si no los detienes ahora, van a continuar hasta conseguir su objetivo. Me explicó que podíamos usar esta evidencia de dos maneras, como amenaza para detener sus planes inmediatamente, o como base para una denuncia formal que los obligaría a enfrentar consecuencias legales reales. Prefiero intentar resolver esto en familia primero, le dije. Pero quiero que ellos sepan que tengo el poder de tomar medidas más serias si no respetan mis decisiones. Esa tarde, copié todos los documentos importantes y se los di a Leticia para que los guardara en lugar seguro. También escribí una carta detallada explicando todo lo que había descubierto, con fechas específicas y evidencias concretas. Durante la cena, observé a mis hijos con nuevos ojos. ¿Cómo había criado a 3 personas capaces de planear algo tan elaborado y cruel contra su propia madre? ¿En qué momento el amor filial se había convertido en codicia pura? Roberto comentó sobre lo cansada que me veía. Mamá, todo este estrés de organizar los papeles de papá no puede ser bueno para tu salud. Deberías considerar tomarte unas vacaciones. ¿Qué tipo de vacaciones sugieres?, pregunté con inocencia fingida. Bueno, intervino Patricia, hay lugares muy tranquilos donde podrías descansar completamente, sin preocupaciones por mantener una casa tan grande. ¿Como residencias para adultos mayores?, pregunté directamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro fue el primero en hablar. Mamá, si sabes sobre eso, ¿por qué no hablamos abiertamente? Solo estábamos investigando opciones para cuando llegues a necesitarlas. Cuando llegue a necesitarlas, repetí lentamente. O cuando ustedes decidan que las necesito. Patricia se levantó de la mesa. Esta conversación se está volviendo muy hostil. Creo que todos necesitamos calmarnos. Yo estoy muy calmada, respondí. Por primera vez en meses, estoy completamente calmada. Porque finalmente entiendo exactamente lo que está pasando. Esa noche, cuando la casa estuvo en silencio, saqué mi libreta más bonita y comencé a escribir una carta para cada uno de mis hijos. En estas cartas, les explicaba todo lo que había descubierto, cómo me habían hecho sentir, y qué esperaba de ellos de ahora en adelante. Mañana sería el día de la verdad completa. Ya no más secretos, ya no más manipulaciones silenciosas. Era hora de que esta familia enfrentara la realidad de lo que habíamos llegado a ser. Decidí que el domingo, después de misa, sería el momento perfecto para la confrontación final. Durante toda la semana había estado preparando este momento, organizando documentos, practicando lo que iba a decir, y fortaleciendo mi resolución para enfrentar la verdad completa. Les pedí a mis hijos que me acompañaran a misa matutina, como solíamos hacer cuando eran pequeños. Quiero que toda la familia esté junta para algo muy importante, les dije. Ellos interpretaron esto como una señal positiva, pensando quizás que había decidido aceptar sus planes. Durante la misa, pedí a la Virgen de Zapopan que me diera fuerza para hacer lo correcto, no lo fácil. Cuando el padre Miguel habló sobre la importancia de la verdad en las relaciones familiares, sentí que era una confirmación divina de lo que estaba a punto de hacer. Regresamos a casa alrededor de las 11. Preparé café de olla con canela y saqué pan dulce de la panadería,
creando un ambiente familiar y cálido que contrastaba completamente con lo que estaba a punto de revelar. Hijos, comencé cuando estuvimos sentados alrededor de la mesa del comedor, necesito hablar con ustedes sobre nuestro futuro como familia. Roberto sonrió con alivio aparente. Mamá, nos alegra mucho que estés lista para conversar constructivamente sobre estos temas. Sí, añadió Patricia, hemos estado muy preocupados por la tensión de la semana pasada. Saqué 3 sobres de mi bolsa, cada uno con el nombre de uno de mis hijos escrito en mi mejor caligrafía. Primero, dije entregándoles los sobres, quiero que lean estas cartas que escribí para cada uno de ustedes. Léanlas completamente antes de que continúe hablando. La expresión en sus rostros cambió gradualmente mientras leían. Roberto fue el primero en terminar, y su cara había perdido todo el color. Patricia dejó caer su carta sobre la mesa con manos temblorosas. Alejandro siguió leyendo hasta el final, pero pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Ahora, continué con voz firme, quiero mostrarles lo que encontré en el estudio de su padre. Saqué las copias de todos los documentos que había descubierto, las cartas de inmobiliarias, la correspondencia con residencias, los reportes médicos alterados, los borradores de cartas falsificadas con mi supuesta letra. 6 meses, dije dejando que cada palabra tuviera peso. Durante 6 meses han estado planeando vender mi casa y enviarme a una residencia, todo sin mi conocimiento ni consentimiento. Roberto trató de interrumpir. Mamá, ¿puedo explicarte todo? No, le dije firmemente. He escuchado sus explicaciones durante semanas. Ahora van a escuchar la mía. Les expliqué cómo había descubierto su conversación el día de mi cumpleaños, cómo había contactado a Leticia, cómo había reconectado con la familia en Texas, cómo había encontrado evidencias de su manipulación. Pero lo que más me duele, continué mientras mi voz se quebraba ligeramente, no es que quisieran mi dinero o mi casa. Lo que más me duele es que me trataron como si fuera incapaz de tomar mis propias decisiones. Me trataron como si fuera una niña, o peor, como si fuera un obstáculo para sus planes. Patricia finalmente habló. Mamá, nosotros nunca quisimos lastimarte. Todo lo que hicimos fue porque te amamos y queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí?, pregunté. ¿Según quién? ¿Cuándo me preguntaron qué consideraba yo que era lo mejor para mí? Alejandro, con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo, mamá, tienes razón. No te consultamos por qué. Porque asumimos que sabíamos mejor que tú lo que necesitabas. Exactamente, respondí. Asumieron. Y en esa asunción me quitaron mi dignidad, mi autonomía, y casi pierdo mi hogar. Roberto se enderezó en su silla. ¿Qué quieres que hagamos ahora, mamá? ¿Cómo podemos arreglar esto? Respiré profundamente antes de responder. Primero, van a cancelar inmediatamente cualquier contacto con inmobiliarias, residencias, o cualquier persona que esté ayudándolos con sus planes. Segundo, van a revocar formalmente cualquier autorización que me hicieron firmar sin que entendiera completamente las implicaciones. Tercero, van a respetar mi decisión de quedarme en mi casa por el tiempo que yo considere apropiado. ¿Y si hacemos todo eso?, preguntó Patricia cautelosamente. Si hacen todo eso, respondí, podemos comenzar a reconstruir una relación basada en respeto mutuo, no en su suposición de que saben lo que es mejor para mí. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Roberto con un tono que mostraba que ya sabía la respuesta. Saqué el último documento de mi bolsa, una copia de la denuncia que Leticia había preparado, lista para ser presentada ante las autoridades. Si no lo hacen, dije con voz completamente firme, van a enfrentar las consecuencias legales de todo lo que han hecho. Tengo evidencias suficientes para demostrar falsificación de documentos, fraude y conspiración. Y tengo familia en Texas que me está apoyando completamente. El silencio que siguió duró varios minutos. Finalmente, Roberto habló, mamá, acepto todo lo que pides. Y quiero pedirte perdón por haberte tratado como si no fueras capaz de manejar tu propia vida. Patricia agregó, yo también acepto, mamá. Y reconozco que perdimos de vista que eres una mujer inteligente y capaz que tiene derecho a decidir su propio futuro. Alejandro fue el último en hablar, mamá, me siento tan avergonzado de lo que hicimos. Especialmente porque yo debería haber defendido tu autonomía desde el principio. El perdón, les dije, va a llegar con el tiempo. Pero el respeto comienza ahora mismo. Los días que siguieron a nuestra confrontación familiar fueron como caminar sobre cristales rotos.
Todos estábamos siendo extremadamente cuidadosos con nuestras palabras y acciones, tratando de encontrar una nueva forma de relacionarnos que ninguno de nosotros había experimentado antes. Roberto cumplió su palabra inmediatamente. El lunes por la mañana, canceló todas las citas con inmobiliarias y llamó a cada contacto para explicar que la propiedad definitivamente no estaba en venta. También se disculpó formalmente con el notario por haberlo hecho perder tiempo en un asunto que no tenía el verdadero consentimiento de la propietaria. Patricia fue a la notaría conmigo para revocar oficialmente todas las autorizaciones que había firmado sin comprenderlas completamente. Durante el proceso, me di cuenta de cuántas decisiones había delegado gradualmente a lo largo de los años, perdiendo control sobre aspectos importantes de mi propia vida. Alejandro se encargó de contactar al doctor Hernández para aclarar el tema de los reportes médicos alterados. Resultó que nunca habían falsificado documentos oficiales, sino que habían creado resúmenes interpretativos de mis consultas, añadiendo sus propias conclusiones sobre mi estado mental. El doctor se mostró muy preocupado y me aseguró que mis exámenes médicos siempre habían mostrado excelente salud mental para mi edad. Pero más allá de estos aspectos prácticos, lo más difícil era reconstruir la confianza emocional. ¿Cómo volver a creer en el amor de personas que habían estado dispuestas a manipularme tan elaboradamente? ¿Cómo perdonar traición que venía envuelta en palabras de protección y cuidado? Una tarde, mientras preparaba mole para la cena, Alejandro se acercó a la cocina. «Mamá, ¿puedo ayudarte con algo?» «Puedes tostar los chiles», le respondí, señalando hacia la estufa. Trabajamos en silencio durante varios minutos, como cuando era niño y me ayudaba en la cocina. Finalmente, él habló. «Mamá, ¿crees que algún día vas a poder perdonarnos completamente?» Me detuve a considerarlo seriamente antes de responder. «Alejandro, el perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero lo que sí puedo decirte es que quiero intentarlo, porque ustedes siguen siendo mis hijos». «¿Qué necesitas de nosotros para que ese proceso sea posible?», me preguntó. «Necesito tiempo para volver a conocerlos como adultos que me respetan, no como hijos que me protegen de mí misma», le respondí. «Necesito que me consulten antes de tomar decisiones que me afecten, incluso si creen que saben lo que es mejor para mí». Patricia se unió a la conversación. «Mamá, reconozco que durante años hemos actuado como si fueras nuestra responsabilidad en lugar de tratarte como nuestra madre que sigue siendo una persona independiente». Roberto, que había estado escuchando desde el comedor, vino a la cocina. «¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto, mamá? Darme cuenta de que te estábamos tratando exactamente como no nos gustaba que nos trataran cuando éramos adolescentes». Era una observación profunda que me hizo reflexionar. ¿Te refieres a cuando yo tomaba decisiones por ustedes sin consultarlos? Exactamente, respondió Roberto. Cuando éramos jóvenes, lo que más queríamos era que confiaras en nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Y ahora nosotros te estábamos quitando esa misma confianza. Esa noche, después de la cena, propuse algo que no habíamos hecho en años: sentarnos en el patio central a platicar sin televisión, sin teléfonos, sin distracciones. «Quiero conocer sus vidas reales», les dije. «No las versiones editadas que me cuentan para que no me preocupe, sino sus vidas completas, con problemas, sueños, miedos, y todo lo que las compone». Roberto fue el primero en abrirse. «Mamá, la verdad es que mi negocio en San Diego no está yendo tan bien como te he hecho creer. Por eso necesitaba dinero tan desesperadamente. Pero en lugar de pedirte ayuda honestamente, decidí tomar lo que consideraba que me correspondía como herencia». Patricia añadió: «Y yo he estado sintiendo mucha presión por competir profesionalmente con arquitectos más jóvenes. Pensé que expandir mi oficina me daría la ventaja que necesito, pero no consideré que estaba poniendo esa ambición por encima de tu bienestar». Alejandro fue el más emotivo. «Mamá, yo simplemente tenía miedo de quedar fuera de las decisiones familiares importantes. Siempre he sido el menor, y cuando Roberto y Patricia me incluyeron en sus planes, me sentí importante y necesario». Por primera vez en meses, sentí que estaba conversando con mis hijos reales, no con las versiones cuidadosamente construidas que me habían estado presentando. «¿Saben qué?», les dije. «Si me hubieran contado todo esto honestamente desde el principio, podríamos haber encontrado soluciones que funcionaran para todos. Yo tengo recursos, tengo conexiones, tengo experiencia. Pero necesitaba que me trataran como parte del equipo, no como el problema a resolver». Roberto me tomó la mano. «¿Estarías dispuesta a ayudarnos ahora, sabiendo todo lo que hicimos?» «Estoy dispuesta a conversarlo», le respondí.
Pero esta vez, como socios, no como madre e hijos donde unos toman decisiones por otros. Esa noche me dormí sintiendo que, por primera vez en décadas, tenía una relación honesta con mis hijos adultos. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer, mucha confianza por reconstruir, pero finalmente estábamos en el camino correcto. 6 meses después de ese domingo que cambió nuestras vidas para siempre, puedo decir con certeza que tomar la decisión de defenderme fue lo mejor que he hecho en años. No fue fácil, y hubo momentos en que dudé si había hecho lo correcto, pero ahora veo los frutos de haber elegido la dignidad sobre la comodidad. Mis hijos regresaron a sus respectivas ciudades con una nueva comprensión de quién soy yo realmente. Roberto reestructuró su negocio en San Diego con mi ayuda financiera, pero esta vez como un préstamo formal con términos claros, no como una herencia anticipada. Patricia expandió su oficina en la Ciudad de México, y yo incluso invertí en su proyecto después de revisar cuidadosamente su plan de negocios. Alejandro decidió cambiar de trabajo y ahora enseña en una universidad de Guadalajara, lo que le permite visitarme regularmente sin que ninguno sienta que está siendo supervisado. Pero los cambios más importantes han sido en mi propia vida. Reconectar con mi familia en Texas me abrió un mundo de posibilidades que nunca había considerado. Mi primo Joaquín me ayudó a establecer un fideicomiso familiar que protege mis propiedades mientras me permite mantener control completo sobre mis decisiones. Mi prima Elena me enseñó sobre inversiones que han hecho crecer significativamente mis ahorros. Rosa viene a visitarme cada 3 meses, y yo he viajado 2 veces a Houston para conocer a primos y sobrinos que tienen hijos de mi edad. Es increíble descubrir que tengo familia que me ve como la matriarca sabia, no como la anciana que necesita protección. El club de lectoras se convirtió en mi círculo social más importante. Esperanza y yo somos ahora inseparables, y juntas hemos ayudado a otras 3 mujeres de nuestro grupo a enfrentar situaciones similares con hijos manipulativos. Hemos aprendido que nuestras historias no son únicas, y que compartir experiencias nos fortalece a todas. También retomé actividades que había abandonado por concentrarme en la familia. Volví a tomar clases de pintura, me uní a un grupo de voluntarias en el hospital infantil, y empecé a dar clases de cocina tradicional tapatía a jóvenes de la comunidad. Cada actividad me recuerda que soy una persona completa, no solo una madre y abuela. Mi casa, esa hermosa casa colonial que casi pierdo, ahora rebosa de vida nuevamente. Los martes por la tarde el club de lectoras se reúne en mi comedor. Los jueves enseño cocina tradicional en mi cocina. Los domingos después de misa, amigos y familia extendida vienen a almorzar. La casa que mis hijos veían como una carga se ha convertido en el corazón de una comunidad vibrante. Leticia se convirtió en más que mi abogada, se convirtió en una amiga querida. Me ayudó a establecer un testamento claro y justo que protege mis intereses mientras asegura que mis hijos hereden apropiadamente cuando llegue el momento correcto. Pero más importante, me ayudó a entender que tener derechos significa ejercerlos, no solo poseerlos. Y hay algo más que no esperaba: a los 70 años, encontré un compañero. Don Fernando, el viudo que conocí en esa excursión a Oaxaca, se convirtió en un amigo cercano y después en algo más. No nos casamos, pero compartimos cenas, viajes y conversaciones que enriquecen mi vida diariamente. Mis hijos al principio se preocuparon de que alguien se aprovechara de mí, pero gradualmente han aceptado que tengo derecho a compañía y afecto a cualquier edad. La relación con mis hijos ha evolucionado hacia algo que nunca había experimentado: amistad adulta basada en respeto mutuo. Cuando vienen a visitarme, ya no siento que están evaluando mi capacidad mental o planeando intervenciones. Conversamos sobre sus vidas, sus proyectos, sus preocupaciones, como adultos que se respetan mutuamente. Roberto me consulta ahora sobre decisiones importantes de negocios, valorando mi experiencia y perspectiva. Patricia me enseña sobre tendencias arquitectónicas modernas mientras yo le comparto historias sobre la construcción tradicional mexicana. Alejandro y yo discutimos libros y filosofía, disfrutando intercambios intelectuales que enriquecen a ambos. ¿He perdonado completamente? Es una pregunta que me hago a menudo. Creo que el perdón, como el amor, es un proceso continuo, no un evento único. Algunos días siento que he perdonado completamente, otros días el dolor resurge. Pero he aprendido que perdonar no significa olvidar o pretender que no pasó nada. Significa elegir no permitir que el dolor pasado controle mi felicidad presente. Lo más importante que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para defenderse, para reclamar tu dignidad, para insistir en el respeto que mereces. Durante décadas creí que ser buena madre significaba sacrificar todo por mis hijos, incluyendo mi propia autonomía.
Ahora entiendo que ser buena madre también significa modelar fortaleza, dignidad y autorrespeto. Cada mañana me levanto en mi casa, sabiendo que cada decisión que tomo durante el día será mía. Cada noche me acuesto satisfecha de haber vivido un día completo como la mujer que realmente soy, no como la versión limitada que otros esperaban que fuera. Si mi historia puede inspirar a aunque sea una persona a defenderse cuando se siente manipulada o subestimada, especialmente por familia, entonces todo lo que viví valió la pena. Porque la dignidad, una vez recuperada, ilumina no solo tu propia vida, sino la vida de todos los que te rodean. Hoy tengo 70 años, vivo en la casa que amo, rodeada de familia que me respeta, amigos que me valoran y actividades que me nutren. Y por primera vez en décadas, cuando me preguntan qué quiero hacer con mi futuro, la respuesta viene directamente de mi corazón, no de las expectativas de otros. Mi nombre es Carmen Esperanza Rodríguez Morales, y esta ha sido mi verdad.